Aleluya, bendito es el Padre Eterno. Shabbat Shalom Ahim, Shabbat Shalom Ahayot. Una vez más, el Eterno ha sido bueno con nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos aquí por su amor, por su compasión. Estamos aquí una vez más reunidos para celebrar esta hermosa fiesta semanal. Recuerden que el Eterno no necesita nada de nosotros, en lo absoluto. Cosas que necesito que me oren en Shabbat, necesito que me dancen, necesito que me obedezcan, etcétera, etcétera, etcétera. No es nada de eso, amados Ajim. Vamos, no le hacemos un favor al Padre Eterno que nosotros estemos guardando esta mitzvah, este mandamiento. El beneficio es para cada uno de nosotros. Cuando tú te comes el alimento físico, la rica comida que sabes hacer, pues tiene nutrientes, etcétera, etcétera. Y obviamente eso a ti te ayuda, te fortalece en tu cuerpo y te da fuerzas como las de un búfalo, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente nosotros, al guardar Torah, nuestra alma se va nutriendo, nuestro espíritu va creciendo, nosotros nos vamos fortaleciendo en nuestra vida diaria, porque de eso se trata, estudiar Torah, y por supuesto que es un proceso. Bueno, vamos a hacer una oración, amados Ajim. Abba Kadosh, bendito es tu nombre, te pedimos que nos des la gracia de entender y de aplicar las enseñanzas de esta hermosa Parashá Vayikra, que tu Ruach HaKodesh nos siga iluminando y nos guíe en este estudio, Abba. Y todos, Abba Kadosh, y cada uno de nosotros, que podamos entender, que podamos comprender la profundidad de tu amor y de tu compasión, y que podamos reflejar tu Kedushá en nuestras vidas. En el nombre grande y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omein, aleluya. Bendito es el Padre Eterno. Pues el Abba Kadosh es el Corbán, es el Olá, es el sacrificio perfecto que nos reconcilió, ¿verdad? Entonces, hoy se trata precisamente de los sacrificios. El libro de Levítico son temas, por supuesto, ya son temas un poquito ya más profundos, en el cual, pues sí, profundos, sí son profundos, muy digeribles, sí también son digeribles, y que los podamos comprender, ya lo comprendimos, puesto que nosotros, que Yahshua es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Es Yohanan 1:29, si no me recuerdo. De hecho, esas citas se las voy a dar ahorita. Entonces vemos que esta hermosa Parashá Vayikra es la puerta de la Kedushá, es el inicio que nos lleva desde la impureza hasta la santidad. A ver si me permites no sé dónde se quedó, hija. A ver, chécamelo, por favor. Muy bien. Entonces, Moshe recibe las instrucciones de parte del Abba Kadosh para, ahora sí, él las recibe, en este caso para el pueblo, y por supuesto también para él. Y nosotros, amados Ajim, amadas Ajayot, somos invitados a unirnos a este viaje de transformación. Entonces, la Parashá Vayikra es un recordatorio de que la Kedushá es posible. La Kedushá sí es posible. Y que nosotros podamos alcanzarla, sí la podemos alcanzar si estamos dispuestos a escuchar, a aprender y a cambiar. Eso es tan simple, pero muchas veces es muy complejo, muy complicado. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente pensamos que las enseñanzas, normalmente eso lo venimos aprendiendo ya de muchos años, que las ministraciones son para el hermano pecador. Es un decir, ¿eh? Es para la hermana pecadora, es para el que va llegando, es para el que
está haciendo cosas malas, no lo sé. Ciertamente hay mensajes que nosotros que nosotros decimos, me refiero por medio de la bendita palabra, me refiero a nosotros, me refiero a todos los que estamos al frente de una quejilá, pero no es tanto como para que una persona, un hermano, una hermana, se sienta agredido, agredida, se sienta mal, etcétera, etcétera. No, sino que la intención es que a todos nosotros nos llegue la palabra directamente desde los Shamaín. Por supuesto, aquí hay un transmisor, que en este caso es un servidor, que nos pasa el mensaje para, pues ciertamente para corregir nuestra vida. Entonces, estamos en un proceso, tú y yo estamos en un proceso de una metamorfosis, ¿verdad? Es como lo que le pasa a una oruga que se convierte en mariposa. Es un proceso que es doloroso y desafiante, pero al final se emerge como una criatura completamente nueva. Entonces, de la misma manera, la transformación espiritual es un proceso desafiante, pero al final, como resultado, es una persona nueva, es una persona renovada. Entonces, la oruga representa nuestro estado actual, como nos encontrábamos anteriormente, con nuestras debilidades, con nuestros miedos, con nuestras limitaciones. También es un estado, se había estado en un estado de confort, en un estado de familiaridad, pero también de estancamiento y falta de crecimiento. También es de estancamiento y falta de crecimiento. Entonces, la metamorfosis es el proceso del cambio que ocurre cuando decidimos dejar tú y yo nuestro estado actual y buscamos una transformación espiritual. Fíjense qué bonito. Entonces, repito, ¿es un proceso doloroso y desafiante? Sí, ya que implica dejar atrás nuestras viejas creencias, nuestros hábitos y patrones de pensamiento. Entonces vemos que esa vaina, esa envoltura, representa el estado de transición que tú y yo experimentamos durante el proceso de esa metamorfosis. Entonces es un estado de incertidumbre, sí, y hasta cierto punto desconocimiento, ya que no sabemos o no sabíamos, nosotros sí sabemos a dónde vamos, de dónde venimos y a dónde vamos, y qué nos espera al final de este proceso. Ahora regresando un poquito a la hermosa mariposa. Esta representa nuestro estado ya transformado. Creo que todos conocemos las mariposas, son preciosas, ¿verdad? Aquí hay lo voy a decir así, un santuario, aquí en el estado de Michoacán, le dicen el santuario de las mariposas monarca, que ellas viajan prácticamente desde Canadá, hacen sus escalas, etcétera, etcétera, pasan por Cuernavaca y posteriormente llegan a ese santuario, a ese lugar, y hay millones de mariposas. En este caso, esta mariposa es la mariposa monarca. Entonces son muy bonitas. Es creación del Eterno. Si tú yo no me imagino cómo es eso de que ellas emigran desde Canadá y llegan aquí a México y directamente a ese lugar. ¿Quién les dijo? ¿Quién les enseñó? ¿Cómo es todo eso? Yo no lo sé, porque las mariposas no duran 30 años, que yo sepa, ¿no? Entonces, como vemos, es algo maravilloso de parte del Eterno. Entonces,
Repito, la mariposa representa un estado ya transformado, donde hemos emergido como una persona nueva, un hermano nuevo, una hermana nueva, un hijo nuevo, una hija nueva. Es un estado de libertad, es un estado de belleza, porque el Eterno te ve hermano y hermana, te ve hermoso, te ve hermoso, te ve hermosa. Por ese crecimiento, por ese esfuerzo que haces en cumplir los mandamientos. Eso le agrada al Abacadosh. Cuando se hace lo contrario, pues obviamente eso no es grato ante los ojos de él. Eso tú ya también lo sabes. Yo también ya lo sé. Entonces nosotros podemos explorar varios horizontes y vivir una vida más plena y más significativa, pero si así lo quieres. Si tú no quieres vivir así, no es viable, por supuesto, pero es lo que tú deseas para tu vida y eso es lo que tú deseas para tu familia. El decir, bueno, pues yo me la quiero llevar pues muy tranquila, yo no quiero obedecer o medio que obedezco, sí guardo Shabbat, hay medio que como comida kosher, hay medio que esto y el otro, y ya, me la paso pues así, sin presiones. Entonces recuerda que te lo he dicho, el Eterno es un Elohim de compromisos. Así como, o sea, las cosas, Él sí se las toma en serio. Y nosotros también nos tenemos que tomar las cosas serias de parte de nuestro Padre Eterno. Vamos a Levítico capítulo 1, verso 1, que es donde empieza la parashá Vayikra, que significa, y Él llamó. Es Levítico 1:1 al 5:26, al capítulo 5, verso 26. En esta parashá tenemos 16 mandamientos, 11 son positivos y 5 negativos. Voy a darle lectura. Levítico capítulo 1, verso 1. Y llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Hasta aquí nada más lo dejo. Aquí vemos que la comunicación entre Elohim y Moshe era única y personal. El Padre Eterno llamaba a Moshe por su nombre y cuando Moshe respondía con esa disposición y esa atención, el Padre Eterno le hablaba directamente. Aquí vemos que lo notable es que incluso en medio de la multitud, la voz del Padre Eterno era audible. En este caso, para Moshe, recordemos la zarza ardiente, donde el Padre Eterno se le reveló a Moshe, donde ardía sin consumirse. Entonces esta fue una experiencia única y personal para Moshe. Vamos a Levítico capítulo 1, verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado, vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Aquí vemos que aquí vamos a ver la ofrenda, el corbán, en este caso, la palabra corbán se refiere a una ofrenda de acercamiento al Todopoderoso. Es más que, o era más que un simple sacrificio, era una forma de presentarse ante el Todopoderoso y manifestar la gratitud, la alegría o, en este caso, también el arrepentimiento. Vemos que hay varios tipos de corbán, de corbanot, entonces las ofrendas se podían realizar de manera espontánea y voluntaria como expresión de alegría y gratitud o como cumplimiento de una obligación, como una festividad o para expiar los pecados. Entonces vemos que el corbán, o sea, la ofrenda, estas se clasificaban en varios tipos.
cada uno con un propósito específico. Era el corbán, repito, había varios tipos de corbán o corbanot, se supone que había más de 70, y aquí te digo solamente algunos que prácticamente no es tanto que los sinteticemos, sino como es, como que vienen ligados, por decirlo así, entre sí. Vemos el corbán, el olá, que era una ofrenda ardiente. El corbán olá era una ofrenda ardiente, era una ofrenda voluntaria que se quemaba completamente sobre el altar como expresión de gratitud y amor hacia al Eterno. El corbán, lo que es el minjá, es la ofrenda del cereal, era una ofrenda de granos, harina o pan, que se ofrecía como expresión de gratitud y como complemento a otras ofrendas. Es lo que te comentaba, relacionadas entre sí. El corbán shelamim o la ofrenda de paz, corbán shelamim, la ofrenda de paz, era una ofrenda que se ofrecía como una expresión de gratitud y de shalom y se compartía entre los kohanim y la familia que la ofrecía. Continuamos con el corbán de hatat, es la ofrenda por el pecado. Era una ofrenda que se ofrecía para expiar pecados involuntarios o desconocidos. Seguimos con el corbán asham, es la ofrenda por la culpa. Era una ofrenda que se ofrecía para expiar pecados conscientes o de culpas. ¿Sí? Ahora, vemos que la traducción como sacrificio, la palabra corbán se traduce como sacrificio. Esto, hermanos y hermanas, no implica o no implicaba en este caso un acto de salvajismo. En realidad se trataba de una forma sagrada y solemne de sacrificar un animal kasher o kosher. Me adelanto un poquito, sabemos perfectamente que no se hacen ya los sacrificios de los animalitos, que en este caso también eran en Yom Kippur, lo que acabo también de leer hace ratito. Ya no se hacen ese tipo de sacrificios porque ya vino Yahshua. Ya vino Yahshua HaMashiach, porque él lo que te decía de Yohanan 1:29, que él es el Cordero de Elohim. Entonces, él es el Cordero sacrificado. Él ya vino a ser el sacrificio único y perfecto y para siempre. Entonces, por eso ya no hay más, ya no hay más sacrificios, ya no hay más korbanot. La casa de Judá, yo hablé apenas con un rabino, estuvimos platicando algo y precisamente yo le preguntaba a él, ya teníamos hasta cierto punto ese entendido de que ahorita no se hacen, me refiero a casa de Judá, porque ellos no reconocen a Yahshua HaMashiach, no hacen los sacrificios porque él me comenta que no hay templo. Entonces, ellos están esperando precisamente el momento en el cual no será parte del Eterno que se construya, en este caso, el tercer templo. Sí que se construirá, sí, pero con la dirección del Abacadosh, porque no se pueden, en este caso, en este caso me refiero a la vaca roja, que ya están ahí, ahora sí con la lupa, para ver si no tiene algún otro pelo de otro tono, porque debe ser alazaña, debe ser roja. Entonces, por eso ellos están esperando esa parte, para que ellos puedan, en este caso, ya tomar las decisiones
para la construcción, repito, del tercer templo. Nosotros, ¿pero qué van a hacer ahí? Pues prácticamente van a hacer los sacrificios. Sacrificios en los cuales ya se hizo lo que acabo de mencionar con Yahshua HaMashiach. Entonces, ahorita me estoy adelantando un poquito, pero creo que vale la pena. Entonces vemos que al realizar la ofrenda del Corbán, tanto el hombre como el animal eran protagonistas de un evento sagrado. Se cumplía con un deber espiritual de agradecimiento y se compartía, en este caso, como te lo mencionaba también, el consumo de la carne con los Kohanim en un acto de Kedushá. Vamos a ver otra vez Levítico capítulo 1, verso 3, pero nada más la voy a leer un poquito más hacia adelante para ministrar lo que quiero decir. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Entonces el objetivo principal de estas ofrendas era mantener y fortalecer el vínculo entre el pueblo y el Eterno. Esto se lograba a través de una comunicación espiritual constante con el Mishkan y su principal funcionario, en este caso el Kohen Gadol. Entonces vemos que en la actualidad, lo que yo te estaba diciendo, ya no se hacen más sacrificios. Lo que te decía de la casa de Judá, durante estos 2000 años no se ha hecho ningún sacrificio. Entonces el Kohen fungía un papel en cada ocasión. Él era el encargado de recibir y de atender al ofrendante, actuaba como guía espiritual y asesor confidente, ayudando en este caso a las personas en cada circunstancia de la vida. Y no estoy hablando que, por ejemplo, de una religión donde prácticamente tú te ibas, o yo también, o las personas actualmente van, se hincan en el confesionario y dice el padre en este caso: dime tus pecados, hijo. Entonces la persona probablemente sentía una pesadez en su alma, y no, pues ya empezaba el hombre o la mujer, pasaba esto y esto y esto, ya hice este pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el padrecito, el sacerdote, te absuelvo de tus pecados. Pero te vas a rezar 10 Aves Marías, o 20, no lo sé, y otros 15 Padres Nuestros de penitencia. Tú no dices el Padre Nuestro de penitencia, ¿verdad que no? No lo hacemos así. Ahora, Él no tiene ninguna autoridad de perdonar pecados. Solamente Yahshua HaMashiach puede perdonar pecados. El hombre no. Alguien puede decir: no, pues ¿sabes qué? A lo mejor iba caminando, te di un empujón, no, pues discúlpame, o perdóname si quieres, pero fue algo físico. Pero algún pecado cometido al Todopoderoso, lo más correcto es de que se le pida el perdón a Él, no a un ser humano. Yo repito, sí se le pide perdón también al ser humano, algo que se le haya hecho, algo que se le haya agredido. Ok, entonces vemos que cuando ya la persona se va, etcétera, etcétera, y hace su penitencia, y ya se va bien contenta esta persona, pues que ya sus pecados ya fueron limpios. Y no es así. El arrepentimiento debe de ser genuino, no porque se lo digan a una tercera persona, segunda persona, o una tercera, ya se confesó. En algunos momentos durante el trayecto del ministerio de Roe, varias o muchas personas, ya sea en vivo, ya sea por teléfono, etcétera, etcétera, me han platicado cosas de su vida
Entonces no es tanto que ellas me confiesen a mí, no, sino lo hacen precisamente para salir de esa situación, de ese pecado. Pecado de cualquier tipo, para no entrar en detalles. Y ahí es cuando se empieza a ministrar a la persona para que haga un genuino arrepentimiento. El hecho de que la persona se acerque crea un buen corazón para hacer teshuvá, arrepentimiento. Eso es correcto, está bien. Pero aquí mi obligación, por amor al Eterno y también por amor a las almas, las tengo que guiar para que cambien esa manera esa vida pecaminosa, que la quiten mediante la palabra del Eterno, porque mis palabras no valen, valen las del Abacadosh. Entonces me toca guiar, me toca ministrar, me toca decirles, esto no, está aquí, vente por este lado y seguimos en contacto. Y ha habido así personas que diario o 2 veces al día o cada tercer día, etcétera, etcétera, Roe, tengo esta situación, tengo este problema. ¿Qué hay que hacer? Entonces, ahí vamos. ¿Ya hiciste esto? Lo que te dije, ya lo hiciste, ya, eso ya está. Perfecto. Entonces ahora vámonos por acá. Y vámonos, y vámonos. Eso es parte de la función, o en este caso, en ese entonces, del sumo Cohen, que era precisamente lo que te estaba comentando. Era como un asesor, por decirlo así, ministraba. Aquí, obviamente, yo no soy sumo Cohen, por supuesto, es Yahshua HaMashiach. Ahora, aquí prácticamente, un servidor es un roe, es un guía espiritual. Vamos a Levítico capítulo 1, verso 3. Lo que te había leído, o que sí te lo leí, sí. Y lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del Mishkan de reunión delante de Yahweh. Entonces aquí la explicación es que a voluntad, en el verso 3, lo que acabo de leer, tiene un doble sentido. Por un lado, se refiere a hacer las cosas como el Padre Eterno manda, siguiendo las reglas y sus leyes establecidas, en este caso, en ese entonces para los sacrificios. Entonces, esto significaba que el animal debía ser de la persona, no debía ser robado, ni tampoco debería ser prestado, y debería estar sano y completo. Ahora, aquí abro otro paréntesis. ¿Qué paréntesis? Aquí hay una situación. Ya te lo dije hace como 15 o 20 días. Sacrificios ya no se hacen, eso ya lo sabes, ok. Vas a ofrecer algo al hermano, a la hermana. ¿Qué es lo que vas a ofrecer? Cosas echadas a perder, mejor no le ofrezcas nada. Porque se supone que es de tu voluntad, pero si tu voluntad es dar lo peor, lo echado a perder, los frijoles rancios, lo que no te gusta a ti, o sea, que se lo coma ¿no? O que se lo coma esta, pues estaríamos mal, yo también, estaríamos equivocados, porque eso no se debe, es una grosería, es una falta de respeto hacia el hermano, hacia la hermana. Eso no lo podemos hacer. Y de no, pues yo voy a llevar, no lo sé, le voy a llevar a mi hermana ese arroz, pero ya está, hasta a lo mejor ya está verde, pues ya caducado. No es correcto, no es correcto. Es mejor no dar nada, es mejor no dar nada. Entonces vemos que cuando quieres, o sea, me refiero a que cuando tú estás con esa voluntad, una persona, o sea, vamos, tú lo das, pero que tú no estés obligado, o sea, que alguien te esté obligando, a eso quiero llegar. Debe ser una decisión que tú tomas
por tu propia voluntad y por tu conciencia. Eso tiene que ser así. A ver, tú le vas a llevar al hermano, pero el otro no quiere, está siendo forzado, no lleves nada. Levítico capítulo 1, verso 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces vemos que aquí, después de la imposición de manos, el verso dice, y será aceptado para expiación suya. Esto significa que la ofrenda era aceptada por el Eterno como un medio de expiación para los pecados de la persona o de las personas. Entonces la expiación se refería a la purificación o el perdón de los pecados, y la ofrenda era un acto de fe, un acto de arrepentimiento que permitía a la persona reconciliarse con él, con el abacadosh. Entonces vemos que en el caso del Corbán Olá, se trata de pecados cometidos con el pensamiento. Esto se destaca otro propósito de la ley de sacrificios para que un pecado sea perdonado. ¿A qué voy? Que se requiere de confesión del pecador. Debe reconocer y confesar su falta. El teshuvá, el arrepentimiento. El pecador debe mostrar un sincero y genuino arrepentimiento por su acción. Entonces, al acudir al santuario y presentarse en este caso, en ese entonces, ante el Cohen con su corbán, el pecador cumplía con estas condiciones. El Cohen le preguntaba por el motivo de su ofrenda y el pecador le decía su falta, demostrando su arrepentimiento. Entonces el Cohen le hacía tomar conciencia de la gravedad del pecado, y le inducía a hacer teshuvá, a hacer arrepentimiento. Entonces la palabra olá significa sube, porque en el ritual del sacrificio el Cohen quemaba las ofrendas en el altar y el aroma ascendía hacia Adonai, hacia, como dice Casa de Judá, hacia Hashem, siendo aceptado por él. Entonces vemos que la palabra, corbán o corbanot significa estar cerca o acercarse, y vemos que los sacrificios, al ser aceptados por el Padre Eterno, restauraban la cercanía y la intimidad entre él y su pueblo. Ahora, todo esto lo tuve que explicar un poquito, está muy profundo. Yahshua se ofreció a sí mismo como un lugar, a ver, otra vez repito, Yahshua HaMashiach se ofreció a sí mismo como un sacrificio en lugar de la humanidad, cumpliendo con la Torá de la redención. Entonces, el Corbán Olá, que se ofrecía en lugar del pecador, Yahshua no era que fuera pecador de ninguna manera. Se ofreció en lugar de la humanidad para redimirnos de nuestros pecados. Entonces, para comprender la muerte de Yahshua en la cruz, en el madero, es fundamental entender el concepto del sacrificio de sangre para expiar el pecado. Entonces, este concepto es central en el plan de redención de Yahweh, de Yahshua HaMashiach. Ahora, al igual que una casa necesita cimientos sólidos para resistir las tormentas, tú y yo necesitamos una base sólida, que es la palabra del Eterno, para comprender correctamente la muerte de Yahshua y navegar con éxito a través de las tormentas de la vida.
Ahora, aquí hay que ser conscientes, o hay que tener conciencia del sacrificio único y perfecto que hizo nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Algunas personas o muchas personas suelen sentirse culpables por sus pecados pasados. Entonces el sacrificio de sangre de Yahshua fue derramado para restaurarnos a una relación correcta con Él y limpiarnos de cualquier rastro de conciencia culpable. ¿Sí? Vamos a Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo? Entonces aquí está muy claro, amados Ajim, no se tiene, el Eterno vino a dar esa libertad. Obviamente hay que hacer el arrepentimiento. A lo mejor no, pero es que yo soy un pecador y esto, pues hay que arrepentirse. Hay que hacer un alto a ese pecado. O sea, ya no más pecado. Se tiene uno que frenar hasta aquí. Ya no más. Oye, pero los pecados que están acá en mi espalda cargándolos, hay que hacer arrepentimiento. Y recuerda que cuando uno pide perdón al Eterno, genuinamente, y uno ya no comete ese pecado, significa que el Padre Eterno ya nos perdonó ese pecado. ¿Por qué? Porque ya no se está cometiendo esa transgresión a la Torah. Entonces la libertad en el Mashiach, algunos, incluso hasta seguidores de Yahshua, mesiánicos, todavía luchan con la culpa y la condenación. Sin embargo, la palabra del Abacadosh promete que aquellos que están en Mashiach son libres. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua. Ahí está la respuesta. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Aleluya. Entonces, ahí está. Repito, no es algo que se diga, bueno, pues yo ya soy cristiano y ya me voy a entregar a Jesucristo, pero siguiendo con la rebeldía. ¿Por cuál rebeldía, Señor, que está hablando? ¿Cuál rebeldía? El no guardar, por ejemplo, el cuarto mandamiento. Algo que está no necesita ni interpretación. El Shabbat no necesita ni que yo te esté explicando mucho, no, solamente ahí está, Éxodo 20 del 8 al 11, Deuteronomio capítulo 5, ahí está el resumen dice ahí también el decálogo, que es la repetición de los libros anteriores. Y vemos que se les ha dicho, y no una persona, muchas personas, oiga, el nombre del Mesías, que usted lo llama Jesús o Cristo, no es su nombre. Su nombre verdadero es Yahshua. Yahshua es su nombre. Pronúncielo. Yahshua. ¿Y qué ha sucedido? Normalmente la gente lo escupe. No quiere pronunciar el nombre que es sobre todo nombre. Al Salvador de Israel y del mundo entero no le quieren decir su nombre. Solamente, o sea, no quieren ni esforzarse. Es que está muy complicado. No está complicado. Y va a haber bendición en su vida. Dice, todo lo que pidas, pídelo en mi nombre. Y su nombre no es Jesús, su nombre no es Jehová, su nombre no es Jesucristo. ¿Qué hay que hacer? Hay que corregir esa parte. Hay que corregirlo. ¿Cuándo? Lo que te dije hace ratito. Ya. Es el freno, es el alto. Ya después vamos, mediante el estudio, vas a ir quitando toda esa
esas manchas, esas manchas de pecado. Sacar todo eso y el Padre Eterno te va a limpiar. Lo que te acabo de leer de Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yahshua, Hamashiach. Pero aquí mi Biblia dice Jesús, usted está mal. Usted tiene que, estimado que ve estos temas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar meternos a la cultura hebrea para poder entender el mensaje de redención final que tiene el Eterno para nosotros. Sabían que las fiestas del Eterno vienen los códigos bíblicos de lo que está por venir, de lo que ya pasó, de lo que pasará y de lo que vendrá en un futuro. Están en las fiestas. Levítico 23, en el cual nosotros ya estamos festejando. En este próximo 12 de abril vamos a celebrar Pesaj. Yahshua HaMashiach no celebró la Pascua. No, él celebró el Pesaj. No hay Santa Cena. No hay Santa Cena. Eso no existe en la Torah. Y Yahshua, por supuesto, que nos vino a enseñar la bendita Torah. Él no vino para abolir la Torah ni los profetas. Mateo 5, 17 al 19. Entonces, él no podía hacer algo que vaya en contra de lo que él mismo dice. Entonces vemos que él, Yahshua HaMashiach, cumplió, por supuesto, las fiestas, por supuesto, Pesaj, él murió en Pesaj, ¿verdad? Él vivió como pan matzot, pan sin levadura, sin pecado, y él al tercer día, Bikurim, o las primicias, fue cuando él resucitó. Entonces vemos cómo se va cumpliendo la palabra del Eterno en él, en Yahshua HaMashiach. Él es el cumplimiento profético, es el cumplimiento mesiánico. ¿Cómo me gustaría, y lo pido al Padre Eterno, que personitas que sean cristianas de cualquier denominación, incluyendo Casa de Judá, pudiera observar esta riqueza de la bendita Torah, de lo que vino a ser Yahshua HaMashiach por cada uno de nosotros. Entonces vemos que aquí hay condición para esta libertad. Recuerda que lo que dice Hebreos 5:9, que habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que lo obedecen. Entonces, ¿hay condiciones para entrar al reino de los cielos? Sí. Entonces, la condición también para la libertad de la condenación es de que no andemos conforme a la carne. Vamos, ¿qué es eso? Que nuestra naturaleza pecadora, sino conforme al Ruach. Entonces, la naturaleza divina, que es la que nos ha sido dada a través de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Ahora, tenemos perdón a través de Yahshua, sí, ya lo estamos viendo. Esto no significa que no debamos hacer restitución a aquellos que hemos perjudicado. Yahshua enseñó que debemos buscar a aquellos a quienes hemos ofendido y arreglar con ellos antes de acercarnos a Él con nuestras ofrendas. Vamos a Mateo capítulo 5, verso 23 al 26. Mateo 5, 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante.
Ahora vamos a Levítico capítulo 5, verso 16. Levítico capítulo 5, verso 16. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al Cohen, y el Cohen hará expiación por él con el carnero de sacrificio por el pecado y será perdonado. Entonces, una vez que hayamos hecho restitución, podemos aplicar la sangre de Yahshua, estoy hablando de manera metafórica, a nuestros corazones, al igual que los Bene Israel aplicaron la sangre del cordero a las puertas de sus hogares en Egipto. Entonces, de esta manera podemos ser liberados de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 22. Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de emuná, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora vamos a Levítico capítulo 1, verso 5. Levítico 1, 5, en lo que corresponde la parashá. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahweh, y a los Cohanim, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces vemos que en el antiguo pacto, el sumo Cohen rociaba la sangre del sacrificio alrededor del altar y luego sumergía su dedo en ella y la rociaba 7 veces ante Adonai frente al velo. Vamos a Levítico capítulo 4, verso 17. Levítico 4, 17. Y mojará el Cohen su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Yahweh el velo. Aquí hay un cumplimiento profético, un cumplimiento mesiánico. La sangre de Yahshua es, repito, es el cumplimiento profético de las ceremonias del antiguo pacto. Al igual que la sangre de los animales se ofrecía como sacrificio por los pecados del pueblo, la sangre de Yahshua se ofreció como sacrificio por los pecados de la humanidad. El rociado de 7 veces de la sangre de Yahshua es una simbología muy profunda que se relaciona con la perfección y la completitud. El número 7, tú sabes que es un número de perfección y completitud en la Torah. Entonces el rociado 7 veces de la sangre de Yahshua simboliza la perfección y, repito, quiero ser reiterativo, y la completitud del sacrificio de nuestro Adón Yahweh, Yahshua HaMashiach. Vamos a Lucas capítulo 22, verso 44. Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces el sudor de Yahshua, como grandes gotas de sangre, es visto como una profecía de la sangre que sería derramada en la cruz, en el madero, y que sería rociada espiritualmente 7 veces para purificar y perdonar los pecados de la humanidad. Vamos a Isaías capítulo 52, verso 14. Isaías 52, verso 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Su apariencia, hermanos, hermanas, había sido brutalmente desfigurada su rostro, ya que no tenía un aspecto humano. Entonces la belleza y la majestad que antes lo caracterizaban habían sido completamente destruidos, dejándolo irreconocible. Vamos a Isaías capítulo 50, verso 6. Isaías capítulo 50, verso 6. Di mi cuerpo. En otra traducción dice, ofrecí mi espalda a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban,
la barba, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Entonces, ahí mismo quiero que vayamos de una vez a Mateo capítulo 27, verso 26. Mateo 27, 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Yahshua, le entregó para ser crucificado. ¿Sí? Entonces, voy a seguir leyendo el 27 y creo que es hasta el 30. Ahorita lo checo. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yahshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: «Salve, rey de los judíos». O sea, se estaban por supuesto burlando y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Aquí vemos que la liberación de Barrabás y también vemos la condena de Yahshua. Pilato libera a Barrabás, ¿verdad? Y condena a Yahshua, repito. Entonces Yahshua es desvestido, azotado y vestido con un manto de escarlata. Los soldados se burlaban de Yahshua, escupiéndole, golpeándole. Ve viendo toda esa escena. Yahshua es llevado a ser crucificado después de la humillación. Ahora, la humillación y muerte de Yahshua simbolizan su sacrificio por la humanidad. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Devarim, Deuteronomio capítulo 21, verso 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. Yahshua nos redimió de la maldición. Yahshua nos redimió de la maldición. Al asumir la maldición, Yahshua nos redimió de ella y nos permitió recibir la bendición de él. Vamos a Juan capítulo 19, verso 2. Juan 19, verso 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Vamos, esta cita ya se las di, Isaías 50, verso 6, pero la quiero volver a retomar. Isaías 56, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba, y no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Ahora, esta profecía sobre Yahshua se refiere a tres aspectos clave de la, tres aspectos claves. En este caso, ¿a qué me refiero? La flagelación. Yahshua se entregó a los azotes cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 50, verso 6. Y fue azotado por soldados romanos. Aquí vamos a, si quieren, Juan 19, capítulo 1, verso 3. Juan 19, verso 1 al 3. Así que entonces tomó Pilato a Yahshua y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Yo sé perfectamente que muy probablemente tú sientes algo al escuchar estas palabras, esta lectura de lo que se está ministrando. Sin embargo, cuando nosotros somos unos hijos malos, unos hijos perversos, que no nos importa el pecado, se hace y se deshace de la vida de una persona que el Padre Eterno nos la está prestando, al ser
estamos prácticamente haciendo, nos estamos burlando de él, realmente, en todos los aspectos. O sea, el jalarle la barba, el escupirlo, el estarse burlando de salve el rey de los judíos. O sea, prácticamente nosotros estaríamos haciendo lo mismo. A lo mejor dice, no, pero es que yo no lo escupo, Roe, yo esto no, pero nuestras acciones, hermanos, nuestras acciones. Entonces hubo una humillación. Yahshua fue insultado, fue humillado por los líderes y los, obviamente también había casa de Judá y los soldados romanos, quienes en este caso, es que estoy recordando la cita, Hechos 20, 21, a ver, déjeme ver la cita nada más, déjeme ver si es la cita, porque dicen, no, su pueblo no lo reconoció. Hechos 21, 20, a ver, déjeme ver si la cita. Hechos. Sí, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la Torá. Entonces, no todo el pueblo judío lo desechó. Sí, para que nosotros también vayamos teniendo esa parte, porque para poder ir aclarando a las personas, no, pero pues es que los judíos mataron a Yahshua. Entonces, sabemos que fueron los romanos. Entonces, aquí vamos a ir entendiendo que el sacrificio que hizo Yahshua por cada uno de nosotros, así tenía que ser, porque Él así lo dispuso. Ahora, vamos a Mateo capítulo 26, verso 67. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. Entonces, a pesar de las injurias, Yahshua no se quejó. Estoy recordando la cita de Isaías 66, 60. Ahora vamos para allá. Esa no la tengo tampoco anotada. Otra vez, espero que aquí la tenga. 60. A ver, déjeme ver. Si me la puedes buscar, hija, es la cita donde dice que él no se quejó como cordero. No, Isaías, si alguien la tiene en el chat, me la puede pasar. Que él no se quejó como un cordero. Más o menos, búscalo así de esa manera. 58, verso 56. Estoy muy cerquita. 53:7. A ver, vamos para allá, 53:7. Todo Rabá. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bendito eres, Abacadosh. Entonces, esta profecía, hermanos, es un ejemplo de la precisión y la autoridad de la palabra de Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, y muestra cómo los eventos de la vida de Yahshua estaban predichos y planeados desde el antiguo pacto. Ya te mostré varias citas de los 5 libros de Moshe también. Ahora vamos a Salmos capítulo 22, verso 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Entonces es un pasaje profético muy significativo. Entonces el rey David describe una escena de sufrimiento y persecución que se cumple de una manera precisa en la crucifixión de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Perros me han rodeado. Esto se refiere a los soldados romanos y a los líderes judíos que arrestaron a Yahshua. ¿Sí? Entonces dice, me ha acercado cuadrilla de malignos. Entonces esto describe la multitud hostil que se reunió
para ver la crucifixión de Yahshua. A ver, vamos a Juan capítulo 18, versos 3 al 12. Es cuando a uno de ellos le cortaron a una de sus discípulos, le cortaron una. Ahorita lo vamos a checar. Déjame ver si esa cita, déjame buscarla nada más. Juan, capítulo 18, del 3 a ver, espérame. 3 al 12, a ver, espérame tantito. Bueno, yo les voy a dejar de tarea ahorita que lean Juan 18, todo el capítulo 18. Ok, y después vamos a Mateo, capítulo 27, del 39 al 44. Ahorita les digo es un tema muy importante, amados aquí. A ver, búscame una cita, hija, para que donde sí la tenía ya anotada, nada más que no sé si la tengo acá o la subiría acá, no sé, o en mi mente donde se acercaron toda la multitud cuando Yahshua estaba orando y se acercó la multitud prácticamente para arrestarlo. No sé cómo le tengas que preguntar. Ok. A ver, voy a Mateo capítulo 27. Del 39 al 44. A ver, 27. 27, 39. No es esta. ¿Vale? Juan 18. Entonces estaba bien. A ver. Juan 18. ¿18 qué? ¿No te escucho bien? A ver, pero ¿dónde? ¿A partir de qué cita? A ver, 18, 1 al 11. Y yo dije que del 18 del 1 al 3, creo, ¿no? Ok, entonces. Con armas. Sí, voy a leerle, amados, aquí. Habiendo dicho Yahshua, 18:1, habiendo ya dicho Yahshua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Yahshua se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, alguaciles de los principales Juanim, bueno, son sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, pero Yahshua, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron a Yahshua: a Nazaret. Yahshua les dijo: yo soy. Aleluya. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Yahshua Nazareno. Respondió Yahshua: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Kefas, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Yahshua dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la ha de beber. Entonces ahí sigue la lectura, amados aquí. Entonces voy a seguir, les dije Mateo capítulo 27 del 39 al 44.
Mateo 27. Mateo 27, 39 al 44. Dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, a uno a la derecha y al otro a la izquierda, y los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Elohim, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, y a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confío en Elohim, líbrele. Ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Elohim. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hasta ahí le voy a dejar. Entonces aquí vemos que esto es una descripción, amados Sahim, de la crucifixión donde Yahshua fue clavado en la cruz con clavos, sus manos y sus pies. Vamos a Lucas capítulo 24, verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un ruaj no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahora vamos a Yohanan capítulo 20, verso 27. Yahshua se aparece a Tomás, quien había expresado dudas sobre, y aquí había de la resurrección de Yahshua. Entonces, en Yohanan 20, 25, Yahshua le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Entonces, Yahshua invita a Tomás a tocar las heridas de sus manos donde fueron clavados los clavos durante la crucifixión. Entonces vemos que este pasaje muestra la compasión y la paciencia de Yahshua hacia Tomás, quien necesitaba una evidencia tangible para creer en la resurrección. Entonces al mismo tiempo Yahshua está demostrando su divinidad y su poder sobre la muerte y la resurrección. Vamos a Juan capítulo 20, verso 27. Sé que ya me estoy tardando un poquito más, amados, aquí, pero tengan un poquito de paciencia, ya casi terminamos. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora vamos a Salmos capítulo 22, verso 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Entonces aquí vemos que el rey David describe esa escena de sufrimiento y agonía que se cumple en Yahshua HaMashiach. Entonces, cuando dice, he sido derramado como aguas, recuerden que el agua también es significado de la Torah. Esto se refiere a la pérdida, ya hablando un poquito más de una manera más física. Cuando digo, he sido derramado como aguas, esto se refiere a la pérdida de líquidos y la deshidratación que ocurrió durante la crucifixión de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Dice, todos mis huesos se descoyuntaron. Esto describe la separación de los huesos que ocurre cuando el cuerpo es estirado y clavado a la cruz. Entonces aquí dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Esto, hermanos, se refiere al shock y la agonía que causó la crucifixión que provocó la ruptura de los vasos sanguíneos y la falla de los órganos internos. Entonces fue un sufrimiento terrible que tuvo nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Así nosotros tenemos que tener ese dolor ante Él por cometer esos pecados tan horribles que pudiéramos todavía tener, y tenemos que tener esa conciencia, Ahim Ahayot.
Vamos a Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, al instante salió sangre y agua. Entonces la salida de sangre y agua del costado de Yahshua es un detalle, así lo puse, detalle médico importante, ya que indica que su corazón había explosionado, no sé si se ve la palabra, debido al estrés y la agonía. Y este evento también se cumple la profecía de Salmos 22:14, que describe que el corazón de Yahshua es como cera derretida en su pecho. Entonces la salida de sangre y agua también simboliza, por supuesto, la expiación y la purificación que Yahshua ofreció a la humanidad a través de su muerte. Isaías 53:5 y 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces este pasaje es una de las descripciones más claras y precisas de la obra redentora de Yahshua y muestra cómo él es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Ya te mencioné la cita, Yohanan capítulo 1, verso 29. He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a voy a decir algo más, amados, aquí. Aquí, si quieren, aquí tengo la cita de Yohanan 1:29. El Cordero, aquí tengo un subtítulo, el Cordero de Elohim. El siguiente día vio Juan a Yahweh que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Entonces el Padre Eterno estableció los sacrificios, ¿están de acuerdo? Entonces en la Torah, como un medio para que el pueblo de Israel se acercara a él y obtuviera el perdón por sus pecados. Ya lo vimos más atrásito. Sin embargo, es muy importante destacar que los sacrificios no eran un fin en sí mismos. No se trataba de realizar rituales y ofrendas como una ofrenda de comprar el favor o de evitar la responsabilidad de vivir según su Torah. Entonces, repito, no era una forma de comprar el favor del Eterno o de evitar la responsabilidad de la persona. Aquí el sacrificio único y perfecto de Yahshua es el mayor acto de amor y de redención de la humanidad más conocido. Repito esta parte, amados Ajim, amadas Ajayot, el sacrificio único y perfecto que hizo Yahshua HaMashiach es el mayor acto de amor y de redención que la humanidad ha conocido en el madero, en la cruz. Entonces Yahshua cargó sobre sí el peso de nuestros pecados, los sufrimientos, las debilidades, y nos ofreció una segunda oportunidad. Voy terminando la parashá, pero te invito, voy terminando esta parashá, pero te invito a comenzar una nueva vida, una nueva vida en Yahshua. Es tiempo de tomar una decisión que cambie tu vida para siempre. Entonces la invitación es arrepentirte, reconoce tus pecados, creer en Yahshua como tu Salvador y Señor y seguirle. Sigue a Yahshua, busca a Yahshua en tu vida. Recuerda que Yahshua es nuestro Redentor y Salvador y Él dio todo
por cada uno de nosotros hasta su última gota de sangre, y de qué manera tú y yo correspondemos ese amor tan grande que Él hizo por cada uno de nosotros. Abba Kadosh, bendito es tu nombre, toda Rabá, porque tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador. Te agradecemos infinitamente por tu amor incondicional y tu sacrificio perfecto y para siempre. Que tu presencia sea nuestra guía, nuestro refugio en todo momento. Que tu amor nos transforme y nos siga renovando cada día. Y que tu Ruach HaKodesh nos llene de shalom y de esperanza eterna. Toda Rabá Abba Kadosh por este sacrificio único y perfecto y para siempre. Beshen Gadol Yahshua HaMashiach. Omein, aleluya. Toda Rabá Abba Kadosh. Exaltamos al Padre eterno. Aleluya.